¿Qué tal, mis hermanos? Vamos a la clase 3 de soteriología, al llamamiento del Evangelio y el llamamiento eficaz. Creo que algunas de las preguntas que quizás surgen de temas anteriores, en los temas posteriores que vayamos viendo, algunas respuestas van a ir surgiendo de algunas dudas que les quedaron anteriormente. Aparte, como les dije, tienen la libertad de exponer y comentar cualquier cosa. Y como hemos dicho acá, nosotros enseñamos lo que creemos a la luz de los principios bíblicos. Grudes enseña a su parte y nosotros a veces reafirmamos. Habrá ocasiones en donde quizás contradigamos algún punto, pero tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios y por la palabra, que tú veas que lo que tú crees o la base doctrinal para lo que tú crees es suficientemente fuerte, ¿no? Y tratar de razonarla y analizarla, pero tener confianza de hacer preguntas, o si no estás de acuerdo con algo, igual exponerlo con toda confianza, no hay problema, hermano. Vamos a entrarle al llamamiento del Evangelio, el llamamiento eficaz. ¿A qué llama Dios a las personas en forma poderosa? Los llama de las tinieblas a la luz, hermano. Esa es la conversión. Ese es lo que hace Dios, trasladarlo de un lugar a otro, y es el llamado de Dios. 1 Pedro 2:9, a tener comunión con su Hijo, ¿sí? Esa es la realidad. Antes no teníamos comunión, estábamos alejados de Dios, ajenos a la promesa, alejados de la ciudadanía de Israel, pero Dios nos hizo, ¿verdad?, en amistad con Él, nos volvió en amistad con Él, la reconciliación de Cristo, y nos reconcilió con su Hijo. 1 Corintios 1:9, Hechos 2:39, y nos llama a su reino y a su gloria. Ese es el llamado de Dios, hermano. A eso llama Dios poderosamente. Ahora, ¿cómo se puede definir el llamamiento eficaz? Es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. Y es algo que Dios hace, hermano. Me gusta la palabra, ¿no? Es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana. Como alguien decía por ahí, tú y yo, todos los que predicamos la palabra, podemos darle el mensaje a una persona y el mensaje va a llegar hasta aquí, hasta el oído. El único que puede hacer que ese mensaje, esa palabra, llegue hasta el dentro del alma, a sus pensamientos, al corazón de la persona, es Dios a través del Espíritu Santo. Tú proclámalo. Yo no sé si de aquí Dios lo va a llevar hasta acá para que la persona responda. Eso, el que lo hace, es Dios, hermano. Porque ahí es donde Dios hace que la persona tenga una respuesta, ¿sí? En fe salvadora, en arrepentimiento, a seguir a Cristo, a tomar la decisión de humillarse ante Él. Ahora, ¿qué impresión no se debe dar cuando se habla del llamamiento eficaz? Hermano, no se da la impresión de que las personas serán salvas por el poder de este llamamiento, aparte de una respuesta voluntaria de ellos al Evangelio. Claro que no. Vamos a entenderlo así. Si hay un llamamiento eficaz, la señal de que un llamamiento eficaz es que habrá una respuesta eficaz. ¿Y cuál es esa respuesta eficaz? Que la persona se arrepiente, que la persona cree, que la persona se rinde, que la persona sigue a Cristo. Esa es la respuesta del llamamiento eficaz. Porque, hermano, esto es importantísimo entenderlo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Que el poder del llamamiento eficaz es este. Cristo va pasando, de pronto ve a un hombre llamado Leví, después él le cambiaría el nombre por el de Mateo, lo ve que está en la mesa de cobranzas de tributos, de impuestos, era publicano, y le dice, sígueme, una palabra, sígueme. Y dice la Biblia, hermano, que Mateo, dejando todo, lo siguió. Hay un llamado eficaz porque hay una respuesta eficaz. Se levanta, lo sigue. Y este hombre es transformado por Cristo Jesús y lo llega a ser uno de sus 12 apóstoles. ¿Sí entiendes? Hay lo mismo que pasa con Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, los pescadores. Sígame y les haré pescadores de hombres. Y dejando las redes lo siguieron. Hay un llamado eficaz, por eso hay una respuesta eficaz. Pero no puede ser que haya un llamamiento y la persona no responda. No, pero entonces no hay llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz debe de ir respaldado de una respuesta eficaz, en arrepentimiento, en fe, en rendición total a Cristo. Ok, ¿qué es tan importante en una evangelización eficaz entonces? Hermanos, la oración. Porque ya lo vimos, si tu mensaje solo puede llegar aquí, porque yo tengo que decir a Dios, hasta aquí lo voy a mandar yo, pero tú mándaselo al fondo del corazón. Que esa palabra penetre hasta partir el alma, discernir los pensamientos, redarguya, reprende, exhorta ahí en el interior del corazón de esa persona. El único que lo puede hacer eso es Dios a través del Espíritu Santo, porque yo no me puedo meter en la persona.
Nadie se puede meter con una palabra dentro del alma de otra persona. El único que lo puede hacer es Dios. Para eso necesitamos decirle, Señor, lleva tu palabra, que la palabra que voy a compartirle, el evangelio, el mensaje que le voy a dar a mi hermano, a mi amigo, al vecino, llegue hasta el fondo de su alma, Padre Santo. Así que, como hizo con Lidia, Señor, ábrele tú el corazón, la mente, para que esté atenta a la palabra y la reciba. Y entonces produzca vida y produzca frutos de arrepentimiento en la persona. Hay que orar por la persona y hay que orar porque ese mensaje penetre hasta el fondo de su alma. ¿Cuál es la diferencia entre el llamamiento del evangelio y el llamamiento eficaz? Hermano, del evangelio viene por medio de la comunicación humana. Ya decíamos, puedes quizás nada más llegar aquí, es la proclamación, hablar, te preparas, lo haces con todo tu corazón, se ofrece a todas las personas, incluso aquellas que no lo aceptan. Bueno, ahí aquellas está escrito mal. Aquellas que no lo aceptan, no sé si lo va a recibir. Mencionamos alguna respuesta a una pregunta anterior. Yo no sé si Dios va a escoger a mi vecino o no, pero yo tengo que hablarle la palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tú tienes que hablarle a todos de Cristo, ¿sí? Porque yo no sé a quién Dios lo vaya a llamar eficazmente, pero mi deber es proclamar el evangelio a todos. Esa es la responsabilidad de todo cristiano, ¿sí? También se le llama a ese llamamiento del evangelio, hermanos, general, llamamiento externo, llamamiento general, y con frecuencia a veces algunas personas lo rechazan. Tú puedes predicar en un mensaje evangelístico a muchos, en una campaña, y algunos aceptan y reciben y otros no. ¿Por qué? Es que faltó algo. No, es que no hubo llamamiento eficaz para ello. Dios quería tocar el corazón de esa persona y dejó que la palabra llegara hasta el fondo de su alma y lo llamó desde su interior. Ven a mí, acércate a mí, arrepiéntete. Y la persona tomó la decisión de hacerlo. Tuvo una respuesta porque Dios le dio el llamamiento eficaz usando tu mensaje de evangelio que tú le compartiste, que lo preparaste bien. Ahora, el llamamiento eficaz es ese, es el que en realidad genera una respuesta espontánea en la persona que lo oye. Ya vimos respuesta en arrepentimiento, en fe, en acciones, en obediencia, empezar a buscar a Dios. Esa es la respuesta. También conocido como el llamamiento interno. Es el que hace Dios en el corazón, hermano. Este es eficaz y no es rechazado. Ya vimos el caso de Mateo. Mateo, yo sígueme, no pudo hacer nada. Es eficaz, es irresistible. Imposible detenerse ante ese llamado. Es el que tú recibiste, yo recibí el día que rendimos nuestra vida a Cristo. Sí, es de Dios. Ahora, puede usar Dios muchos métodos, un buen predicador puede a veces usar un accidente, una tragedia, alguien te explicó el evangelio, a veces puede ser hasta un canto, algo puede ser, pero ahí hay una respuesta. Hay un llamado y una respuesta. ¿Cuáles son los tres elementos importantes que deben aparecer en la predicación del evangelio? Una explicación de los hechos concernientes a la salvación, o sea, explicar todo lo que pasa para que una persona pueda ser salvo, lo que hizo Cristo. Una invitación para responder a Cristo de forma personal en arrepentimiento y fe. Tiene que haber esa invitación y una promesa de perdón y vida eterna para esa persona. Eso es lo que debe incluir. Hermanos, no, por favor, no... Lo digo con todo el respeto, pero no decirle, ven por tu milagro, ven y Cristo va a solucionar todo tu problema, ven y vas a ver que tu crisis económica va a desaparecer. No hagas eso no es el mensaje del evangelio. Eso se llama teología de prosperidad, pero no tiene que ver con el evangelio. El evangelio invita a que la persona responda en arrepentimiento y fe, se le explica todo lo que implica la salvación y hay una promesa segura de perdón y vida eterna. Esa promesa se le da a Dios a todo el que se arrepiente y cree en Él, aquel que Dios va a hacer salvo. Pero no le prometas otras cosas que el evangelio no hay. Hay cosas que pueden venir por añadidura, sí, pero ¿a qué tienes que llamar tú a la persona? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que lo demás que Dios vaya a darle venga por añadidura, si le quiere dar añadidura. Alguna sanidad, alguna bendición extra, sí, pero lo importante es el reino de Dios, es que sea parte del reino, que sea salvo, que tenga perdón y que tenga segura su vida eterna. Amén. Ese es el evangelio puro, hermano. Lo demás es pura paja que muchos ofrecen por ahí, que profecías, sueños. Esas cosas no es evangelio ya. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que debe incluir en una explicación de los hechos concernientes a la salvación? Todos los seres humanos son pecadores. Hay que recargarse. Eres un pecador y estás en riesgo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si ahorita mismo muriera, tú te irías a la condenación del infierno. Tienes que decirle la verdad. No le dores la píldora, dile la verdad. Ese es el evangelio, hermano. Tiene que empezar, ya lo viste en el evangelio, por una mala noticia. La mala noticia es que estás condenado a irte al infierno. La buena noticia es que Jesucristo murió para pagar el precio de tu castigo, pero tú necesitas creer y arrepentirte. Ese es el evangelio puro.
¿Qué debe incluir entonces esa proclamación? Debe incluir una invitación a tomar la decisión consciente de renunciar a los pecados personales. Sí, hermanos, ese es el arrepentimiento. Y acudir a Cristo con fe en busca de perdón por los pecados. Si no hay eso, si no se incluye eso, hermano, entonces el asunto está complicado y hay problemas ahí porque no hay un evangelio real. Que es todo lo que se encuentra prometido en el mensaje del evangelio: perdón de pecados, ya lo vimos, vida eterna, la seguridad de que Cristo aceptará a todos los que acuden a Él. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese texto? Me lo vas a mandar de tarea. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Está en el evangelio de Juan, tú me vas a mandar la cita nada más. ¿Sale? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, esa es la seguridad. Cristo jamás va a rechazar, va a hacer a un lado, va a decirle no a alguien que acuda a Él. Si viene a Él, es porque ya el Padre se lo trajo, ya porque Dios lo tocó, ya porque el Espíritu Santo lo convenció. Ya la persona viene a Él porque hay una obra de Dios en Él. El llamamiento del evangelio se dirige a toda nuestra humanidad. ¿Cómo lo hace? Hacia cada parte de nuestra personalidad. En el intelecto, explicando los hechos de la salvación en su palabra. ¿Sí? La persona tiene que entender el evangelio. No una respuesta ciega, no. Debe de entender lo que significa la salvación, el costo, todo lo que implica para ser salvo. Debe de tocar la emoción o hablar a nuestra emoción dirigiendo una sentida invitación personal para que respondamos. Sí, puede ser que alguien diga, hermano, sí, es que yo lo sentí, yo lloré, yo sentí un escalofrío, un escalo caliente, un escalo tibio, lo que haya sido. Hermano, no es tanto eso lo importante, pero si yo nada más siento emoción, pero no entendí el evangelio, es pura emoción, llamarada de petate, decía mi abuelita, y se va a acabar. Pero cuando la persona lo entiende, por lógica, sí va a sentir vergüenza por el pecado, dolor por haberle fallado a Cristo y un sentido de arrepentimiento. Sí, mi hermano, la va a ver y entonces habrá una respuesta a la voluntad. Nuestra voluntad, habla nuestra voluntad pidiéndonos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente y espontáneamente en arrepentimiento y fe. Porque si lo entiendo y siento, pero no actúo, no cambio, no obedezco, no me arrepiento, pues es señal de que la persona no ha entendido bien el evangelio. ¿Te acuerdas cómo Cristo lo explicó? Y me vas a mandar igual esta cita. Dijo el Señor Jesucristo que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, intelecto, con todo nuestro corazón, emociones, con toda nuestra fuerza, voluntad. Y dice, con toda tu alma. El alma es lo que encierra todo eso. Para que entienda, una persona dice, yo nada más le entregué a Dios mi mente, pero no le entregó mi corazón. Mentira. Si es del corazón de donde salen los malos pensamientos, mi hermano. O sea, la mente, el corazón, la voluntad, todo está ligado a uno. Claro, en personalidad tiene una división, pero al fin de cuentas no es que una persona solo puede entregar una parte de él, solo su voluntad y no su intelecto, emociones. No, es una entrega total de toda la persona. El alma que pecare, esa morirá. El alma que se arrepiente y viene a Cristo, esa alma va a ser salva. Es una persona. Y la personalidad abarca esas tres áreas que están reflejadas en ese texto que te pido que me mande. Amas a Dios, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Me vas a mandar la cita bíblica. Vamos a la regeneración. Capítulo 34. ¿Qué es la regeneración y de qué otra manera se le conoce, hermanos? ¿Qué es la regeneración? Es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Es el nuevo nacimiento, es el nacer de nuevo. Regeneración, regenerar, volver a generar, volver a producir vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, y nos vuelve a generar vida, nos regenera, nos da un soplo de vida nuevo a través de su espíritu y empezamos a vivir para Dios, nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué miembros de la Trinidad están encargados de producir la regeneración? Los tres. Padre, el Padre nos hace nacer, ahí está en la cita. El Espíritu Santo, por lógica, es el que hace la obra de regeneración interna de nosotros. ¿Sí? Si no nacieres del agua y del Espíritu, Juan 3:8, le dijo Jesús a Nicodemo. Tito 3:5, donde se habla de la renovación y regeneración del Espíritu Santo. Tito 3:5, muy bonito el verso. Pero nos hace nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo.
Ahí lo dice claritito 1 Pedro 1:3. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados. Aunque a quien se le atribuye directo la obra es al Espíritu Santo que viene a nosotros. Por eso Cristo decía, me tengo que ir para que yo lo mande. Y cuando Él venga, entonces ese día iba a empezar a hacer el milagro de la regeneración, del nacer de nuevo. ¿Qué relación hay entre el llamamiento eficaz y la regeneración? ¿Cómo lo explica Grudem? ¿Y qué otra expresión se usa en relación con eso, hermano? Mire, la relación, vamos a ver. La regeneración debe venir antes de que podamos responder al llamado eficaz con fe salvadora. ¿Por qué? Y te lo voy a mostrar quizás después, más adelante en algunas imágenes. Porque si yo no estoy regenerado, o sea, no estoy vivo, ¿cómo voy a responder? Un muerto no puede hacer nada. Si tú le estás hablando de Dios, yo quiero primero que le proyectes vida, que le des vida para que la persona pueda responder. Es el caso de Lázaro. Algunos dicen, fue instantáneo, sí, pero acuérdate que antes de que Jesús llama a Lázaro, le dice, Padre, yo sé que tú siempre me has oído y para que este mundo, ¿sabes qué? Hizo una oración antes. Ya de seguro en esa oración está incluyendo en que Dios haga una obra de Lázaro. Cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, hay un poder de vida que está transmitiendo esa palabra, pero ya probablemente ya Dios había empezado una obra de regeneración en Lázaro, por eso sale de la tumba y después los demás le tienen que quitar la venda. Pero entonces debe de haber vida para que haya una respuesta al llamamiento eficaz con fe salvadora. Pero lo que dice acá, hermano, es más difícil especificar las relaciones exactas en el tiempo en que se da una y otra, entre la regeneración, o sea, en el momento en que la persona revive o nace de nuevo, y la proclamación humana del Evangelio, por medio de la cual Dios lleva a cabo el llamamiento eficaz. O sea, ¿cómo saber en qué momento? En ese momento Dios lo está regenerando y ya entonces después va a venir el llamamiento. No, puede ser que las cosas más seguramente sean al mismo tiempo. O sean solamente por una milésima de tiempo que tú y yo no lo vamos a poder percibir. Mira, al menos hay dos pasajes que sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo que nos habla en el llamamiento eficaz. 1 Pedro 1, 23 y 25, lo dice muy claro ahí, hermano, y Santiago 1, 18. Esos versos dan a entender, hermanos, que sucede al mismo tiempo, ¿sí? Que al mismo tiempo está Dios regenerando y en ese momento está Dios haciendo el llamamiento eficaz para que la persona responda en arrepentimiento y fe. Las dos cosas debieron haber sucedido al mismo tiempo en el hogar de Cornelio. Puedes ver la cita. Pedro está predicando, ya va avanzado su sermón, ya explicó la salvación y hay un momento casi al final de su sermón donde el Espíritu Santo viene y cae sobre ellos. Y los regenera y empieza, para evidencia de todo, para evidencia del propio Pedro y de los judíos, empiezan a hablar en nuevas lenguas, como señal de que hay una obra interna del Espíritu Santo que está produciendo regeneración. Entonces, las dos cosas suceden al mismo tiempo. El Evangelio está siendo proclamado y en ese momento Dios está regenerando a personas a través de esa obra del Espíritu Santo. Por eso decíamos, hermanos, que es difícil diferenciar en qué momento es la una y en qué momento otra. Normalmente casi llegan al mismo tiempo. Ahora, la 12, ¿con qué expresión se le llama en ocasiones al hecho de que Dios llama eficazmente a las personas y les da también la regeneración? Y ambas acciones garantizan que nosotros respondemos en fe salvadora. ¿Cómo? A ver, esa parte, hermano, ¿con qué expresión se le llama en ocasiones a ese hecho, hermano? Con una palabra que se llama gracia irresistible. O sea, es una obra de Dios que cuando Dios la empieza, nadie la puede detener. Dice Dios, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Cuando Dios quiere salvar a una persona, lo va a salvar porque lo va a salvar. No, pero no, el hombre no es más poderoso que Dios. Dios es más poderoso que el hombre. Sí, pero el hombre puede resistir, dice que a veces resistieron, sí, porque Dios permitió. Pero cuando ya hay llamado eficaz, es imposible que la persona resista. Mucho tiempo tú pudiste haber resistido el Evangelio, pero en el momento que Dios quiso ya llamarte, ese día te humilló, te hizo doblar las rodillas, que te arrepintiera y Dios tocó tu corazón. Cuando Dios toca, no hay forma de cómo resistir. ¿Sí entiende? Esa es la gracia irresistible. Tiene que ver con el llamamiento eficaz y tiene que ver con una obra de regeneración. Ahora, ¿por qué se dice que la regeneración es un misterio para nosotros y cuál es su apoyo bíblico, hermano? Porque no entendemos cómo sucede esto, ni qué hace Dios exactamente para darnos vida espiritual. No es que tú estás viendo a una persona y dices, en este ratito está siendo regenerada. Puede ser que la estés viendo llorar, pero no llora por remordimiento. O puede ver que tiene espérate, no, es algo que es interno. Dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere
No sabes ni de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe ni cómo sucede, ni cómo pasa, ni dónde viene, a dónde va. No sabes, no lo ves. Pero hay una obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vas a ver tú? Cuando empiecen a aparecer los frutos. Cuando empiezas a darte cuenta que la persona actúa diferente, vive diferente. Ya fue regenerada. Y ese es un suceso instantáneo, la regeneración. No es que tarde un proceso. La santificación sí, estamos en una santificación progresiva, que vamos de menos a más, como la luz de la aurora. Vamos progresando, vamos avanzando, vamos creciendo. Sí, porque ya estamos vivos. Pero el nacimiento es instantáneo. Es el nuevo nacimiento, es un suceso instantáneo. ¿Cuáles son los resultados que pueden verse de una vez en quien ha sido regenerado? Hermano, una auténtica confianza en Cristo para su salvación, seguridad, perdón de pecados. O sea, ahí está la seguridad. La persona empieza a sentir, ¿sabes qué? Puedo andar libre, sin mancha, con mi rostro alto, ya Dios me perdonó mis pecados. Un deseo de leer la Biblia, llorar, un deseo intenso. Que sabe, como dice, ¿sabes lo que dice el apóstol Pedro? Es 1 Pedro. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos. Un recién nacido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la señal de que el niño ya nació? Empieza a llorar. ¿Y sabe por qué llora normalmente? Por hambre. Ya quiere que le pongan al pecho de la mamá o que le empiecen a dar su primera lechita. Hermano, ¿por qué? Porque tiene hambre. La señal de que alguien está vivo es que tiene hambre. La persona que nace de nuevo va a tener hambre de Biblia, de alimento espiritual. La leche espiritual no adulterada es Biblia. Y de orar. ¿Me vas a mandar esa cita? ¿Cuál es el texto que dice que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada? Y deleite en la adoración. Sí, anhela pasar tiempo con Dios, adorando a Dios. Deseo de la comunión cristiana. Va a querer congregarse. Lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Sí, lo estás tomando en la otra clase. En la clase de Hechos, hermano. Cuando se convirtieron, dice, perseveraban en la comunión, unos con otros en el partimiento del pan, querían congregarse, perseveraban en la doctrina, no querían apartarse, querían estar aprendiendo, estar en comunión con sus hermanos en Cristo. Eso es parte del resultado de que una persona haya sido regenerada, obediencia a la palabra. Se quiere hacer todo lo que la Biblia dice, un deseo de hablarle a otros de Cristo. Es tan hermoso lo que me pasó que yo quiero que otros lo sepan, y empiezas a compartir tu experiencia, tu testimonio, hablarles del Evangelio a otros. 15, ¿qué es lo que se debe recordar cuando dice que la regeneración viene antes de la fe salvadora? Ya lo vimos. Que viene tan cerca la una de la otra que por lo común la vemos como que están sucediendo al mismo tiempo. Sí, porque volvemos al... Oye, pero es que tuvo fe, es que primero tuvo fe y después fue regenerado. No. Para que la persona tenga fe, primero tuvo que haber sido regenerado. Siempre, pero va muy cerquita. Pero no lo alteres, hermano. Porque la primera, como nomás yo, ten fe y entonces Dios te va a dar vida. No. Dios te da vida y por eso es que tú puedes llegar a tener fe. Ese es el orden correcto de la lógica. Oye, ¿cómo le voy a pedir a una persona que tenga fe si no ha nacido de nuevo? O que haga algo si está muerta. O que vea tal cosa si está ciego. O que obedezca y haga tal cosa si está preso. Necesita ser libertado. Necesita ser sanado de la ceguera espiritual, necesita ser resucitado espiritualmente. Cuando Cristo nos da vida, entonces vienen las acciones y ahí entonces respondemos en fe. Pero van muy cerquita la una de la otra, pero siempre es primero regeneración y después fe salvadora, aunque lo hayamos aprendido al revés. Toda la vida se nos enseñó al revés, que aquí es donde está lo duro, que tenemos ya bloques de argumentos que así se nos decía que era, pero cuando empiezo a verlo a la luz de la Biblia y a la luz de la lógica teológica, de una teología centrada en el Evangelio, te das cuenta que no puede ser así. Mira, en el momento en que Dios nos dirige su llamamiento eficaz del Evangelio, nos regenera. Y nosotros ya regenerados, o sea, ya vivos, respondemos y decimos, sí, yo te sigo, Señor, yo acepto, yo te busco. Sí, respondemos en fe y arrepentimiento a ese llamamiento. Esa es la obra que Dios hace. Por eso es que la salvación es de Dios. Ok, que desde nuestra perspectiva resulta difícil decidir que haya alguna diferencia en cuanto a tiempo. Es lo que decíamos, tan cerca que es difícil ver si hay diferencia. Especialmente porque la regeneración es una obra espiritual que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos. No estoy viendo que está siendo regenerado. Lo único que veo es su respuesta en fe. Por eso es que creo que primero fue la fe. No, mi hermano. Tampoco, ¿verdad?
lo puedo entender con nuestra mente, pero primero debe de ser regenerado para que la persona se arrepienta y responda en fe. Ahora, ¿cuáles son los versos que más apoyan la idea de que somos incapaces por nosotros mismos de acudir a Cristo a menos que Dios tome la iniciativa? Aquí está, hermano. Bueno, ahí está casi una de las tareas que le pedí. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Juan 6, 44 y 65. Es claritito. Si va, pero yo llegué a Jesús. Sí, llegaste a Jesús porque el Padre te lo puso. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí sabes el texto, ¿verdad? Ahí está en Filipenses capítulo 2. Sí, véalo. Ahí está, hermano. Lidia, el Señor le abrió el corazón a Lidia para que respondiera al mensaje de Pablo, Hechos 16, 14. Y es claro todos estos conceptos. Estábamos muertos, dígalo conmigo, nos dio vida. Estábamos esclavos o presos, nos libertó. Y hermanos, estábamos ciegos, no veíamos y nos dio vista. Cristo le revela sus verdades a quien Él quiere revelarle para que la gente lo conozca, a quien Él se quiera dar a conocer. Mira esta frase, me gustó. Puedes predicar al cadáver todo el día, pero si Dios no lo regenera, ni le da oídos para oír, jamás puede ser salvo. Lo repito, puede predicar al cadáver todo el día, pero si Dios no lo regenera ni le da oídos para oír, jamás puede ser salvo. ¿Te acuerdas del Valle de los Huesos Secos que representa a Israel? ¿Cómo fue el asunto? Estaban ahí todos los huesos secos. Y Dios le dijo al profeta, profetiza, háblales, dile, la palabra le va a producir vida. Si no es eso, hermano, los huesos secos no pueden vivir. Y tú ves el suceso como da el milagro. Es una visión que Dios le muestra al profeta, para que entienda cómo es la regeneración y el poder que produce la palabra de Dios en cada una de las personas. Porque creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual la envía al que Él quiere salvar, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que entonces los evangélicos piensan con frecuencia que la regeneración viene después de la fe salvadora? Es que como ven los resultados, o sea, ven lo que pasa después, de amor por Dios, de su palabra, de apartarse del pecado, después que las personas llegan a la fe, piensan que la regeneración debe, por lo tanto, venir después de la fe salvadora, porque se van por los resultados. No, pero la persona primero fue regenerada, ¿sí? O sea, nació de nuevo, la persona tuvo fe y entonces empieza a dar todo lo que sigue, frutos de arrepentimiento, actitudes distintas, y la gente dice, ya ahí hubo cambio. Y es a veces por lo que nos vamos con la finta, decimos. Mira, esta imagen está buenísima, hermanos. Buenas, ¿le gustaría aceptar a Jesús en su corazón? Lo que normalmente se usa, ¿no? Es sencillo, solo repita esta oración después de mí, pero a quien se le está hablando está muerto. Ve ahí el esqueleto, hasta moscas le andan arriba. Y eso que el que hizo la imagen no le puso gusano, que sería lo más normal. Puro hueso. Y está la cadena abajo de pecado. Y dice el texto abajito, el texto que Jesús decía, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, ¿qué es lo que necesita esa persona para que pueda oír el mensaje que le está hablando el hermano ese? Que nazca, que regenere, que Dios le dé vida, que Dios dé ese chispazo de vida para que él pueda oír el mensaje y responder en fe. Entonces, ¿qué es lo que podemos enfatizar en cuanto a regeneración y fe? Que nosotros no vemos la redención, la regeneración, sino solo los resultados de ella en nuestras vidas. Solo vemos el resultado, no vemos en qué momento pasa. Y que la fe en Cristo para salvación es el primer resultado que vemos. Oye, pero ya tuvo fe. Sí, es el primer resultado de que fue regenerado. No que va a ser regenerado porque creyó primero. No puede creer si primero en realidad no hay una obra de regeneración antes en la vida de la persona. Ok, de hecho, nunca podemos saber que somos regenerados hasta que vamos en fe a Cristo. Óyelo bien, nunca podemos saber que una persona es regenerada hasta que va en fe hacia Cristo Jesús. Porque esa es una evidencia, esa es la señal exterior de que esa obra interior y oculta de Dios en la persona ya pasó. Si no hay esa evidencia exterior, pues va a haber dudas si la persona fue regenerada. La primera señal, la primera evidencia de que una persona fue regenerada, entonces, hermano, es su respuesta en fe y obediencia al Evangelio de Jesucristo.
Ahora, la 19, vamos a la última. ¿Cuáles son los otros resultados de la regeneración que aparecen especificados en la primera epístola de Juan? Primero, ahí dice 1 Juan 5:1, el que cree en Cristo es nacido de Dios. Velo bien, es nacido de Dios. Nace de Dios, por eso cree en Cristo, en otras palabras. Es claro el texto. 1 Juan 4:7, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, una persona ama a Dios, ama a su prójimo. ¿Por qué? Porque, pues, ahí está, nació de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 3:19. Va ahí, renuncia al pecado, se arrepintió del pecado, abandonó el pecado. 1 Juan 5:3-4, victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Y hermano, protegidos de Satanás, dice 1 Juan 5:18, el que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Lo único que podrá pasar en tu vida va a ser solamente si Dios lo permite, que te zarandee como el diablo, que te toque como Job, pero solo por permiso de Dios. ¿Por qué? Porque ya naciste de nuevo, eres hijo de Dios y le perteneces a Dios y el diablo no puede hacer nada contra ti ni contra mí. Damos gracias a Dios por estas dos capítulos que hoy hemos visto, llamamiento eficaz, o llamamiento del Evangelio y llamamiento eficaz y la regeneración. Espero que te haya ayudado. Si hay dudas, no dudes en exponerlas, hermanos, y trataremos. Y exponerlas así como algunos lo hicieron en clase general. ¿Para qué? Para que los demás puedan escuchar, ¿verdad?, la respuesta o leer la respuesta y poder así edificarse igual. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Sigamos aprendiendo de su palabra.